Ya. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Bueno, vamos a explicar sobre el diseño de microcomputadores y procesadores con el 8085 y 8086. Primeramente, nosotros sabemos que debido a la pandemia estamos teniendo las clases virtuales y para ellos cada uno hemos tenido que comprar un equipo, una computadora, un dispositivo tecnológico que tenemos que usar. Pero sabemos que ese equipo está constituido de microprocesadores. Ahí entramos con el tema. Evolución de las computadoras. Tenemos la primera generación que se usa lo que son los tubos vacíos, la tarjeta perforada, los tubos vacíos como procesamiento de la información, la tarjeta perforada para que la entrada de la información y programas, y nacen aquí las macrocomputadoras. En este diseño nace la IBM, la computadora 650, también la ENIAC 1941, que fue hecho para un tiro de artillería para Estados Unidos. En la segunda generación nace lo que es los transistores y salen los diseños que es la IBM Serie 360, que son unos programas lentos, mejor dicho, computadoras lentas. También sale la Computa X0, también nace lo que es el lenguaje COBOL y la Fortran. Tiene una velocidad alta de capacidad también, pero entre la primera y la segunda generación también viene a ser el proceso muy lento. Su característica también es que tengo una aritmética de punto frontable, unas reservaciones aéreas, control tráfico y simulaciones. En la tercera generación, aquí nacen lo que era el circuito chip, como es la Purrops B200 y también para que soporte el lenguaje COBOL. En la cuarta generación surgen los microprocesadores de soporte como la UCP, la de pastilla, que dentro está incluida los circuitos, N circuitos incluidos, como es la Apple I. Y en la quinta generación es la evolución también de los microprocesadores con circuitos más integrados y más fortalecidos y que usan la nanotecnología, tecnología informática, robótica, etc. El primer microcomputador es la TRS-80 Model 100, como ya nuestros compañeros lo han mencionado. Tenemos el procesador que usa la 8085. Tenemos la 81C51 PIO, que es usado como entrada de forma paralela. Y entre la 6400R es hecho para serie. Tenemos la memoria que usa de 32 bits y de 32 kilobits de entrada para serie, y entre 8, 16 y 32 como entradas paralelas. Tenemos el teclado que cuenta con 56 teclas, 8 especiales y 4 que son en forma de comandos. Tenemos que es los periféricos. Entre los paquetes de 300 audios incorporados, las dimensiones que es entre 300 por 125 milímetros. Las fuentes de alimentación, que cuenta de un adaptador externo que tiene que ser entre 6 voltios, pero menor que 150 miliamperios. Tenemos la evolución de los microprocesadores, el diagrama de sistemas que comporta todo lo que es lo componente al microcomputador y cómo interactúan sus componentes. Los componentes, CPU, memoria, etc. Circuitos electrónicos y funcional del TRS modelo 100. Bueno, tenemos el circuito que es constituido por placas. Y también tenemos el circuito funcional que puede ser simulado en un circuito.
Tenemos el circuito funcional LCD-PC TRS Model, que también acá usa contadores y decodificadores. El emulador para poder hacer una codificación interna para que pueda instruirse el procesador. Y acá tenemos una instrucción del 8085. En la vista externa tenemos la pantalla LC, que tiene 8 líneas que permite caracteres de línea, el teclado como teclas especiales, el interruptor de encendido y apagado, el dual de ajuste de pantalla, que es usado para la visibilidad óptica y más factible, el conector de corriente de batería baja, que te indica si hay un agote de baterías, te da una potencia externa o adicional para el restante de 20 minutos. Tenemos las vistas traseras, que es el botón resetear. Cuando supongamos que se congela tu pantalla y no necesariamente el computador no responde, entonces hay un botón de resetear para que pueda reiniciar, a menos que se personalice los programas. Tenemos el conector RS232C, que es una comunicación entre dos computadoras que esté derivada de esta computadora TR80. Tenemos el conector de impresora, que tiene una conexión paralela de radio de SNAC con conector opcional o extramodelo denominado. Tenemos el conector modem, conexión directa de teléfono. Y también está el conector de grabador cassette, conector de varía de código de barras, el conector modem, conexión directa del adaptador acústico, selector de respuesta. Todas estas vistas traseras son manipulaciones externas que se desea hacer y cómo quieres manipular la información. Vista interior. Tenemos el interruptor de encendido de memoria, el comportamiento de batería y el comportamiento de expansión de módulo de ROM, que es relacionado a la manipulación de todo lo que es los programas y todo lo que es interno para ejecutar. Tenemos la etiqueta de identificación y como muestra la figura. La hoja técnica del microprocesador. Tenemos las características del microprocesador de 6 bits, costo de $, tiene 66,000 transistores, zócalos de 40 pin DAP, bus de direcciones de 16 bits, 6 registros de bits dispuestos entre pares y alternadamente algunas características. Tenemos la OnRIM, carga de acumulador de estado de líneas de interruptor, el SIM sirve para programar la máscara de interrupción y tenemos el modelo. El diagrama de bloques de la arquitectura Intel 8085 y la configuración de pines para manipular la información que entra o sale o como quiere resetearse, las alimentaciones. Tenemos la arquitectura del circuito. Aquí se muestra una simulación también. Ahí vemos decodificadores, también las compuertas inversoras y un flip-flop. También tenemos los registros internos y cómo interactúan con un MicroPi de 8085. Max. La microcomputadora Amstrad PC1512 fue una computadora mayormente compatible con la IBM PC, fabricada por primera vez en 1986. Se lanzó por 225 pesetas y se vendió muy bien, ¿no? Luego ayudó significativamente a abrir el mercado europeo en las PCs para consumidores, empresas y estaba dirigida a hogares en lugar de oficinas. La PC 1512 se envió con 512 kilobytes de RAM. La salida de video era compatible con el estándar CGA, con una extensión que permitía usar los 16 colores
en modo gráfico de 640 por 200. La CPU tanto de la PC 1512 como del posterior, la PC 1640, era un procesador Intel 8086 de 8 MHz. La fuente de alimentación estaba ubicada en el monitor, lo que dificultaba la actualización. En sus especificaciones técnicas se tiene disponible en versiones de 1 o 2 unidades de disquete de 360 kilobytes, 5 cuartos pulgadas, y una unidad de disquete con una unidad de disco duro de 10 a 20 megabytes. La versión de disco duro suministraba un disquete adicional y utilidades manuales de copia, de seguridad y restauración. La pantalla era de CGA y modo adicional de 640 por 200, lo había mencionado, y de 16 colores. Tenía una placa base que incluye el puerto de RS2312 y el puerto paralelo. También tenía altavoz con control de volumen, reloj de tiempo real con batería y configuración de memoria RAM, zócalo para los procesadores matemáticos, conector con lápiz óptimo y controlador de ratón. Sí, Daisy, sí. Ya. El microprocesador, como ya mencioné, era de Intel 8086 de 8 MHz. En el aspecto de la memoria RAM, las configuraciones de RAM con 16 kilobytes o con 18 kilobytes no se incluían los 16 kilobytes de la ROM de cada máquina. Así la memoria total de ambos modelos era realmente de 32 a 64 kilobytes. El límite del direccionamiento de 16 bits es de 64 kilobytes. Estos 16 kilobytes de ROM incluía un intérprete de lenguaje básico Sinclair, desarrollada por la compañía Nail Ltd. Para Sinclair, y que era una evolución del que ya desarrollaban para las anteriores máquinas comerciales de la marca, el ZX80 y el ZX81, y de las que el Spectrum es el continuador. En el periférico se tenía un teclado de caucho integrado en el ordenador, en el modelo de 16 kilobytes y en la primera versión de 48 kilobytes. El teclado de caucho original oprimía 2 membranas con pistas conductoras que servía para detectar la presión. Esta membrana solía ser de parte más frágil del ordenador y era habitual que a lo largo de los años fuese necesario cambiarla. También tenía lápices óptimos y ratones, una impresora o comando de juego que podría ser conectado directamente por el medio de la ZX Interface 2 o a través de otras interfaces que salieron posteriormente al mercado, como las de Kepton Microelectron. Dale la siguiente, Daisy. Bueno, continuando con nuestra exposición, hablaré de la microcomputadora MTS86C, que esta microcomputadora puede realizar experimentos sin periféricos adicionales. Además, utiliza un microprocesador popular con documentación adecuada. También se puede decir que es de fácil de ensamblar y incluye un área de creación de prototipos e instalaciones de expansión. Bueno, las características de este MTS86C es que es ideal para aprender los fundamentos de las computadoras actuales,
También que los usuarios pueden comprender la arquitectura y la programación del CPU 8086. Y también que los programas de demostración se almacenan permanentemente en la ROM del sistema para proporcionar pruebas rápidas y una demostración funcional del sistema. Además que los códigos de programación se descargan, depuran, ejecutan mediante el teclado de las computadoras, y también que la interfaz externa permite a los usuarios diseñar sus propios circuitos para la experimentación. Como podemos observar aquí, las especificaciones de esta microcomputadora es que tiene el CPU 8086, como lo mencioné. La unidad de visualización es LCD 16 por 2 líneas. Su RAM principal es de 62.256 por 2, 64 kilobytes específicamente. El ROM del monitor es de 27.256 por 2, 64 kilobytes también. Memoria de usuario, 27.252 por 2 o 62.256 por 2. Es un enchufe vacío. Tiene un generador de reloj de 84. Siguiente, por favor, Daisy. Aquí podemos ver los bloques de funciones. Bueno, este microprocesador primeramente contiene de 5 partes principales. Primero tenemos un sistema de CPU de 8086, un acceso a la memoria del usuario, conjunto de chip estándar mundial, una entradas y salidas del dispositivo, y también una interfase externa. Primeramente hablaremos del CPU 8086. Bueno, aquí este es un microprocesador 8086 basado en Intel, que contiene los siguientes elementos, ¿no? Primero tenemos el bus de datos interno de 16 bits, el bus de direcciones de 20 bits, bus de control, la unidad de ejecución y la unidad de interfaz del bus. Ya, el siguiente bloque son las memorias, que podemos ver ahí la ROM, sirven como almacenamiento de programas de demostración y el programa de monitoreo del sistema. Tenemos a la RAM, que sirve como almacenamiento de los programas, los datos de usuario y también para la interrupción de tablas de vectores. Y también tenemos, por último, como tercero punto, tenemos la memoria del usuario, que permite almacenar programas en la propia ROM o RAM. Esto es opcional, obviamente, cabe recalcar. Siguiente, ya. Tenemos el conjunto de chips. Aquí podemos ver el 8255, que es una interfaz programable general. El 8251, transmisión de datos. Tenemos también al 8253, contador programable. Tenemos al 8279, la interfaz de pantalla teclado programables. El 74LS373, que es un pestillo tipo de octal. Tenemos el DAC, que es convertidor de digital a analógico. Y tenemos por último el ADC, que es 0809, el conversor analógico a digital. Aquí también podemos ver las salidas y las entradas y salidas que tenemos aquí a los switch tag lógico de 8 bits, a los LEDs lógicos de 8 bits. Tenemos al FND, que es la pantalla numérica flexible. Tenemos al keypad, 4x6 llaves. Tenemos también al display. Tenemos el speaker, que es un speaker de 2 watts, el ADC input, que ahí tenemos al micrófono, a la resistencia variable, al transmistor, y también tenemos al fototransitor. Siguiente, por favor. Bueno, como último bloque tenemos a las interfaces externas. Tenemos al PPI1, que ahí es donde el área de creación de prototipos, al igual que el PPI2, que ahí es para el puerto paralelo 8225. Tenemos al PIT y al PIC, que es una interfaz externa para el 8259, y el AD y DA, que es convertidor, y el otro es 8253 respectivamente.
También tenemos el sistema de autobús que se conecta al CPU 8086 y tenemos a los RS232, la primera interfaz y la segunda del 8251. En la siguiente imagen podemos ver el mapa de memoria del MTS 86E, que aquí podemos ver como primer cuadro el programa de monitoreo, que permite al usuario controlar y examinar el microprocesador desde el teclado. Tenemos también el programa de demostración. Aquí se encuentran las tiendas de programas de demostración y están compuestos y son de 64 kilobytes de EEPROM. Su sistema de memoria es de 27.256 por 2, como se observa. También tenemos aquí la memoria de usuario, que esto permite al usuario almacenar, cargar programas en su propia ROM o RAM, ¿no? Esto es opcional. Tenemos al no use, que es el no uso, que es abierto. Tenemos también aquí al programa y datos, que aquí están los códigos de usuario y los datos se almacenan en esta sección, ¿no? Y por último tenemos la tabla de vectores de interrupción. Esta es una ubicación reservada para la tabla de vectores de interrupción. Y como podemos ver, también son de 64 kilobytes de SRAM, programa de memoria de 62.256 por 2. Siguiente, por favor. Siguiente, Daisy, por favor. Aquí tenemos el modo de dirección. Como podemos observar, primero tenemos el segmento de códigos, el CS, que contiene los códigos de instrucciones del programa. También tenemos al Data Segment, que es el segmento de datos, el DS, almacena datos para el programa. También tenemos el segmento de pila, el SS, almacena la dirección de retorno de la subrutina. Y tenemos por último el segmento adicional, LS, un segmento de datos adicional que se utiliza a menudo para datos compartidos. Esto es una imagen del registro de los segmentos. Al siguiente, por favor. Bueno, anterior, por favor. Anterior. Ya, bueno, hablaremos aquí del microprocesador 8086. Bueno, las características es que es un procesador de 16 bits que puede llegar hasta 1 megabyte de memoria direccionable. Tiene un bus de 20 líneas de direcciones. Tiene un espacio de memoria para periféricos de entrada y salida de 64 bits. También tenemos que los buses de datos y direcciones están multiplexados temporalmente. Tenemos que la memoria donde se aloja el código es externa al microprocesador y su velocidad puede ser de 5 MHz, de 8 o de 10. Y está encapsulado, como se puede observar en la imagen, de 40 pines. Aquí tenemos la arquitectura del 8086. Bueno, aquí está dividido en 2 unidades inteligentes. Como mencionaron anteriormente los demás compañeros, tenemos a la EU, que es la unidad de ejecución, y tenemos a la BIU, que es la unidad de interfaz con el bus. Siguiente, por favor. Bueno, hablaremos primero de la EU. Esto se encarga de codificar las instrucciones cargadas por la BIU y de generar las señales de control y ejecutar las instrucciones. Por otro lado, la BIU es la responsable de la comunicación externa del procesador y esta unidad de proceso se encarga de traducir las direcciones lógicas a direcciones físicas de la memoria, con ayuda de los registros que se pueden observar, que es la DS, SS, ES, CS y la IP. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en la imagen podemos observar el modelo de programación del 8086. Tenemos la unidad aritmética lógica, la unidad de control
Tenemos aquí también los registros, como podemos observar, registro de estado, registro de uso general, el registro de segmento, registros de punteros. Primeramente, hablaremos del registro de estado o de indicadores, también conocido como indicadores y FLAC. Bueno, es un registro de 16 bits, de los cuales 9 son utilizados para indicar diversas situaciones durante la ejecución de un programa. Los bits 0, 2, 4, 6, 7 y 11 son indicadores de condición que reflejan los resultados de operaciones del programa. Por otro lado, los bits 8 al 10 son indicadores de control y el resto prácticamente no se utilizan. Bueno, siguiente, por favor. Ah, no, ahí nomás, Daisy. Seguimos con los registros de datos o de propósito general. Bueno, esto se puede utilizar como registros de 16 bits o como dos registros separados de 8 bits. En primer lugar tenemos a la X, que es el acumulador. Este es un registro principal utilizado en las instrucciones de multiplicación y división y en algunas instrucciones aritméticas especializadas. Tenemos el BX ahí que se observa, que es la base. Se utiliza como registro base, valga la redundancia, para referenciar direcciones de memoria con direccionamiento indirecto, manteniendo la dirección de la base o comienzo de las tablas o matrices. Tenemos también ahí a la CX, que es el contador, que se utiliza comúnmente como un contador de bucles y operaciones. También tenemos a la DX, que es de datos, usado en conjunción con la AX en las operaciones de multiplicación y división, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos el registro de segmento. Siguiente, por favor. Registro de segmento, ahí como se puede visualizar. Tenemos a la CS, que es el registro de segmento de código. Tenemos a la DS, el registro de segmento de datos. Tenemos también a la ES, que es el registro de segmento extra. Y la SS, que es el registro de segmento de pila. Siguiente es el registro de puntero de pila. No, es anterior, por favor. Todavía falta un poquito. Ya, bueno, aquí tenemos a la SP, el puntero de pila. Tenemos a la BP, que es el puntero de base. Asimismo tenemos a la SI, el índice fuente. El DI, que es el índice de destino. Y el IP, por último, que tenemos al puntero de instrucción, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la tarjeta Arduino, que es la placa electrónica de hardware que usa un microcontrolador con una serie de pines y sensores. Tenemos el oscilador. Bueno, lo que se ve ahorita en la imagen es lo de menos, pero voy a indicar que tiene entradas, salidas, otros pines, alimentación, comunicación y los childs. Las entradas que es usada para hacer lecturas, las salidas que es usada como envío de señales, los otros pines es la proporción de alimentación que va a tener 5 voltios y 3,3 voltios. La alimentación que es de otra manera servible para el pin, pero alimenta la placa entre un valor de tensión entre 7 a 12 voltios. Tenemos la comunicación que usa el Arduino como mediante un USB para programar o enviar archivos de forma que puede insertar los childs y comunica entre las placas como la comunicación ISP entre los pines 10 y 13. ¿A qué nos referimos con child? Nos referimos a las placas que se insertan entre el Arduino de modo que las posibilidades de su uso tengan acostumbradas como el internet, el wifi, ultrasonidos, las pantallas, la LCD, los relés y los matrices LED y los GPS. Bueno, siguen los tipos de Arduino. El Arduino 1, de gama básica
Todas las chain están diseñadas para usarse sobre esta placa. Cuenta con 14 pines de entrada y salida digitales, de las cuales 6 se pueden usar como modulación por ancho de pulsos. Además cuenta con 6 entradas analógicas y 12 SPI y un módulo UART, transmisor receptor asíncrono universal. Luego está la Arduino Due, basado en un microprocesador de 32 bits, tiene 54 entradas y dos entradas analógicas, 2 buses TWI, SPI y 4 UARTs. Funcionan todos los módulos basados en 3.3B. Bueno, posee adicionalmente internos 2 puertos USB para poder controlar periféricos. El Arduino Leonardo es un Arduino básico con características similares. Sin embargo, tiene 2 entradas analógicas y 20 entradas de salida digitales. A diferencia del resto de Arduino con el microprocesador ATmega32U4, en que no posee un controlador adicional para controlar el USB. El Arduino Mega 2560, Arduino basado en un microprocesador ATmega 2560, tiene 54 entradas y entrada y salida digitales. 16 de ellos pueden usarse como PWM, 16 entradas analógicas y 4 UART, además de 2 modos PWI y un SPI. Tiene 6 interrupciones externas y es compatible con todos los chain de Arduino. Luego sigue el Arduino Mega ADK, exactamente igual que el Mega 2560, pero con la diferencia de que en este caso se tiene la posibilidad de usar USB Hub como útil en el proyecto. Arduino Micro es completamente similar al Leonardo, la única diferencia es el tamaño con el que fue construido. El Arduino Nano, basado en un microprocesador ATmega 328, es similar en cuanto a características al Arduino Uno. La diferencia son tanto el tamaño como la forma de conectarlo al ordenador para programarlo. El Arduino Yum se trata de un conjunto de trabajo por separado de forma complementaria. Por un lado se tiene la versatilidad del Arduino normal. En este caso, un ATmega 32U48 a 16 MHz. Y por otro lado, de un dispositivo con microprocesador Atheros AR9331. Bueno, sigue el siguiente. Bueno, aquí mencionaremos algunos accesorios de Arduino. Primero tenemos el kit de cables de puente preformados de 140 piezas. El JW140, tenemos también el cable USB de 1.5 metros tipo A a B. Tenemos el apantallamiento de amplificador de celda de carga, tenemos de 2 canales. Tenemos el motor driver de CC Citron Diesa Arduino Shell. Tenemos también aquí en la imagen el kit de toque capacitivo DF Robots para Arduino. Tenemos aquí las placas de cabezales apilables para Arduino. También tenemos el módulo Bluetooth HM para Arduino. Este es maestro esclavo y también tenemos la placa Citron PS2 para Arduino. Eso sería los elementos, algunos accesorios. Siguiente, por favor.
En conclusión, bueno, hemos llegado a la conclusión de que el trabajo nos va a contribuir bastante para el próximo curso y también que el trabajo que se publica puede generar conocimientos a aquellos empresarios que pueden estar en la comercialización de productos tecnológicos. Gracias.